Pues vámonos ya con nuestro primer entrevistado. Se trata de Miguel Elizalde. Él es el presidente ejecutivo de la AMPAC, que es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. La venta de vehículos pesados cayó 40%, un desplome bastante pronunciado el del año pasado. Se trata del mayor descenso registrado, pues nada más ni nada menos que en la última década. ¿Cómo estás, Miguel? Mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Antes que nada, pues te deseamos un año de muchos éxitos. ¿Qué tal, Darío? Rogelio, al contrario, gusto en saludarlos, un placer estar aquí de nuevo con ustedes y mucho éxito, diría yo principalmente mucha salud, salud y más salud, pero salud de la del De cuerpo la humano, no buena. de la otra. Qué bueno que haces la aclaración, mi querido Miguel. Oye, pues les fue muy mal el año pasado. Platícanos, por favor. No se veían esos números tan malos como hace una década. Así es, Darío. Mira, tuvimos una caída del 35.6% de nuestras ventas al menudeo. Les recuerdo, nosotros somos fabricantes de autobuses, camiones y tractocamiones y vamos, la renovación de la flota va muy ligada al tema del crecimiento económico. Es decir, si el transportista tiene pasajeros que mover, si el transportista tiene carga que mover, pues entonces piensa en renovar flota. Y fue un año complicado, no solo por la parte de la pandemia, obviamente, en términos de producción y exportación también tuvimos caídas porque cerraron nuestras plantas un par de meses, se implementó a mitad de año las nuevas reglas automotrices para el TEMEC y sí tuvimos una caída del 35.6%. Lo más fuerte fue en autobuses foráneos, es decir, los que mueven a los turistas en autobuses entre entidades federativas. En tractocamiones una caída del 38.7%. Sí, un año bastante complicado. La proyección que tenemos de ventas al menudeo para el 2021, pues sí vemos, esperemos una recuperación de alrededor del 13.7% de crecimiento, pero después de esta caída del 35, desde el año 2009 no veíamos una caída tan fuerte. Y hay que aclarar, el año 2009 fue una crisis mundial, también un tema de pandemia, y sí es un retroceso en 10 años que esperemos que esto se recupere pronto. Se deben de tomar las medidas para impulsar la renovación de la flota, no solo por el beneficio de los empleos que generamos, sino también por reducción de emisiones, por seguridad vial y por supuesto para tener un transporte más eficiente, eslabón fundamental el autotransporte de la cadena de valor de la logística y de la movilidad de las personas en el país. Claro. Miguel, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Miguel, luego de un año muy malo para este 2021, ¿cuáles podrían ser los motores de la demanda de vehículos pesados? Sí, no, un gusto saludarte de nuevo, Rogelio. Les comento, el principal motor de nuestra producción aquí en Nacional, diríamos, es la exportación. El 85% de lo que producimos se va a exportar, principalmente a Estados Unidos. Tuvimos una caída de la exportación del 31.4%. Ya sabíamos que íbamos a disminuir en la exportación. Veníamos de un año récord 2019 y sabíamos que íbamos a caer, pero no un 31%. Esto impactó, si lo acumulas a la caída en el mercado interno, a una caída del 32.5% de la producción. ¿Qué necesitamos? Obviamente hay variables del crecimiento económico de Estados Unidos, nuestro principal destino, Canadá, Colombia y 33 países que exportamos, que si crece la economía va a crecer la renovación de la flota en aquellos países. Donde sí podemos tener una incidencia mayor es en el mercado interno. Lamentablemente no cayó la importación de vehículos usados chatarra, creció 3%, entonces se mantuvo la importación y cae esta mercado interno nacional, pues es una situación pues sí crítica. Necesitamos certeza jurídica legal, especialmente en la norma 044 y esta va a depender del abasto del diésel de ultrabajo azufre. Así como la Secretaría de Economía extendió el decreto de importación de usados hasta el 2024, algo similar se tiene que hacer con la norma 44. La Comisión Reguladora de Energía debe ya iniciar los trabajos de definir la fecha de abasto de diésel en la evaluación de la norma 16 de calidad de petrolíferos y debe de trabajar muy de cerca también Semarnat
Esperemos ver ya pronto al subsecretario Tonatiuh Herrera y poder saber que se ajuste la normativa ambiental a la realidad energética del país. Ese sería uno de los principales puntos. Ni se diga el tema de las vacunas, que obviamente doctores, enfermeras, enfermeros primero, pero creo que la industria esencial, principalmente los operadores de camión, los choferes, deberían de estar considerando de los primeros después de las partes médicas en ser vacunados, porque son los que se la han rifado al frente de la batalla entregando medicinas, alimento, oxígeno a toda la sociedad. Es otro de los factores mantenernos esenciales y participar en esto, vacunación. Si pudiéramos como industria comprar las vacunas, que hasta este momento no se puede, créeme que tenemos varias empresas interesadas en poderlas comprar a favor de la salud de todos nuestros colaboradores. Oye, Miguel, ahorita que estás tocando ese punto tan sensible, ¿cuál ha sido el impacto que el COVID ha tenido precisamente en la fuerza laboral del sector? Todos estos elementos a los que te acabas de referir, los choferes que están pues en la primera línea de batalla, arriesgándose, llevando, trayendo, en fin, ¿cuál ha sido, digamos, el saldo del coronavirus en este sector? Mira, en el sector transporte, especialmente autotransporte, hay una falta de operadores. Entonces, el tema de la pandemia, si yo te puedo decir desde el punto de vista de renovación de la flota, nos afectó con el 35%, sí afecta a las empresas de transporte, pero de diferente manera. Te pongo un ejemplo. Una empresa de pasajeros, pues le está afectando porque no está moviendo gente, entonces sí reducen sus corridas y necesitan menos personas. Si en cambio una empresa de transporte de pasajeros, de personal para una empresa esencial, en lugar de utilizar un autobús de transporte de personal, necesita dos. Entonces, sí puede haber una ligera compensación en el tema de operadores. Pero en el tema de estas empresas de transporte de personal, en lugar de comprar un autobús nuevo, están importando un autobús escolar chatarra de Estados Unidos. Sucede algo similar en carga. Cae mucho el crecimiento de las empresas de carga en el reparto y distribución en las ciudades por todo el comercio electrónico y la entrega de paquetería y mensajería que ha crecido. Sí han necesitado más vehículos de menores configuraciones y más operadores. Entonces hay un reajuste en el mercado de operadores, de vehículos, que como saldos deja, en nuestro caso, cifras negativas. No tengo los datos en este momento de las cifras de operadores, porque se tiene que considerar esta escasez de los mismos, pero en términos generales sí es una situación crítica, donde algunos sectores han crecido ligeramente y otros sectores, como los autobuses, se ha caído el aforo el 50% y es insostenible. Imagínate una ruta con una tarifa fija que se le reducen a la mitad sus ingresos, pues gran parte de las rutas de transporte urbano del país están en quiebra o al borde de la quiebra. Es un tema muy delicado que puede afectar obviamente el transporte público en las ciudades. Claro. Miguel, ¿cómo entender que el gobierno federal haya extendido hasta 2024 pues la entrada de camiones, de vehículos pesados chatarra que pues son contaminantes, son un peligro para las carreteras y por supuesto una competencia desleal? Mira, el tema del decreto de la Secretaría de Economía pone algunas características que se deben de cumplir. Hay vehículos, este decreto sinceramente está diseñado para poner cierto orden en los vehículos ligeros. Nosotros entramos en el decreto de vehículos pesados, pero es diferente las características. Ahorita yo te diré, el año pasado, el año antepasado, 2019, colocamos 40,000 unidades nuevas y entraron 10,000 usados de Estados Unidos. El año pasado colocamos 27,000 unidades nuevas y siguieron entrando los 10,000 usados de Estados Unidos. Entonces, imagínate la afectación. Estás importando sinceramente un problema. Necesitamos incrementar la producción nacional, pues no la importación de problemas, básicamente. Entonces, sí es todo un tema. Por eso es necesario la certeza jurídica en el diésel. Entre más pronto lo tengamos, mejor, pero no nos obliguen a lo imposible, avanzar en una normativa ambiental en la cual no tenemos el combustible. Una de las principales diferencias de importación de vehículos chatarra de Estados Unidos es que tenemos una simetría normativa. Entonces, sí pueden circular en México vehículos que no están permitidos que circulen en Estados Unidos.
entre más rápido avancemos en el diésel, más rápido vamos a poder avanzar en la normativa ambiental. Pero mientras no avancemos en el diésel, no deberíamos avanzar en la normativa ambiental, porque el efecto va a ser el que sucede ahorita. Se van a importar más vehículos usados chatarra que no necesitan cumplir esta norma ambiental 44, que solo aplica a vehículos nuevos y no aplica a vehículos usados importados chatarra de Estados Unidos. Rápidamente, Miguel, en un minuto, por categorías, ¿cuáles fueron los vehículos que más resintieron el efecto de la crisis el año pasado? En un minutito, por favor, porque nos tenemos que ir a un corte. Rápido, yo te diría autobuses foráneos. Una caída del 70% de la renovación de la flota de autobuses foráneos. En segunda medida, los autobuses urbanos, una caída del 50%. En tercer sitio, los camiones de reparto y distribución, que cayeron 20%, precisamente por este tema de paquetería y mensajería, no cayeron tanto. Y en cuarto sitio, te diría, encarga la parte de tractocamiones, que es nuestro vehículo insignia. Entonces, esperemos una recuperación económica para 2021. Miguel Elizalde, presidente de AMPAC, gracias por la entrevista. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes.